Vale, pues entonces hoy vamos a ver de las páginas 59 a la 89 del capítulo sexto inédito que venimos trabajando en las últimas dos sesiones. Y más que nada, pues se reparten las páginas que voy a explicar en tres subgrupos grandes, ¿no? Primero, anotaciones complementarias sobre la subsunción formal del trabajo en el capital, la subsunción real del trabajo en el capital y luego trabajo productivo y trabajo improductivo. Entonces, para empezar, la subsunción formal del trabajo en el capital es la forma en la que se funda el plusvalor absoluto, en contraposición con la subsunción real, que sería en la que se funda el plusvalor relativo, ¿no? Y que es condición y premisa de la subsunción formal. Es la subsunción formal del trabajo en el capital es la subordinación del proceso laboral al capital. Lo esencial aquí que tenemos es, por un lugar, que existe una relación económica que precede a la subordinación de aquellos que ofrecen el plus trabajo a los que se apropian de este, a los que lo adquieren. Es decir, que no hay una relación anterior política usada socialmente de hegemonía y subordinación, sino que preceda o determine a esta subordinación económica, sino que estas relaciones nacerán después como consecuencia de esta premisa o esta relación económica. Eso por un lado. Y por otro lado, otra característica esencial es que aquel que se apropia de la capacidad de trabajo del obrero monopoliza, por un lado, las condiciones objetivas de trabajo o los medios de producción y, por otro lado, las condiciones subjetivas de trabajo o los medios de subsistencia. Y cuanto más grande es este monopolio, más formalmente se establece la relación entre el capital y el trabajo asalariado y más fuerte se hace esta relación de subordinación. Vale, entonces, en la subsunción formal del trabajo en el capital, en sí no se ven transformaciones en lo que sería el proceso técnico, en los aspectos técnicos del proceso de trabajo, sino que hay sobre todo dos cuestiones principales que se van a ir desarrollando. Por un lado, esta relación económica de hegemonía y subordinación entre el capital y el trabajo asalariado, y por otro lado, que, como voy a después desarrollar, aumenta la continuidad y la intensidad del trabajo, ¿no? Y a la vez se busca y todo se organiza acorde a ello, que el producto represente lo mismo o a ser posible menos del trabajo socialmente necesario para producirlo. Entonces, como he dicho, pues la característica general que os he puesto ahí sería la subordinación directa del proceso laboral al capital. Aquí he puesto una frase que no sé de qué página la he sacado, lo siento, que dice que la subordinación deriva del contenido determinado de la venta, no de una subordinación precedente a la misma. Después, la coerción en la subsunción formal toma una forma diferente a las anteriores, a la que tomaba en los modos de producción precapitalistas. Entonces, vale, y eso tiene una forma diferente y es una forma que, como os he puesto ahí, pues por un lado aumenta la continuidad y la intensidad del trabajo, lo que aumenta la producción, por tanto, y por tanto también se desarrollan variaciones en la capacidad de trabajo y también se desarrollan los diferentes modos de trabajo y adquisición, ¿no? Y de ahí, pues, reduce la relación entre el vendedor y el adquiriente de la capacidad de trabajo a una compraventa. Como dice en la página 62, eso sí lo he apuntado, eliminando la relación de explotación de todas las excrecencias patriarcales políticas, incluso religiosas. Entonces, digamos que convierte la relación entre el obrero y capitalista en una compraventa donde el comprador voluntariamente o libremente vende su fuerza al trabajador capitalista. Esto quiere decir que no existe una atadura previa entre vendedor y adquiriente que nazca de una relación anterior que no sea económica, ¿no? Como hemos dicho, pues es más,
esta nueva relación pues, crea una hegemonía y una subordinación que también genera sus propias expresiones después pues, políticas, etc. Bueno, entonces, al final estamos hablando que al ser una relación meramente o principalmente o determinantemente económica, tiene una forma más libre o voluntaria, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el esclavismo, donde se podía, bueno, se ejercía coerción o se podía obligar al esclavo a trabajar porque ellos mismos eran propiedad de un amo, ¿no? Y él trabajaba por temor a este y trabajaban para generar aquello para satisfacer las necesidades de este y de ellos mismos, ¿no? Por medio de coerción exterior. El obrero no pertenece a un capitalista, sino que voluntariamente ofrece su fuerza de trabajo en esa relación meramente económica. Y en ese sentido, pues es una forma libre. Vale. Y esto hemos dicho que acrecenta la intensidad y la continuidad del trabajo, aumentando la productividad. Entonces, ¿cómo aumenta la intensidad? ¿No? Pues, por ejemplo, mientras el esclavo veía garantizadas sus necesidades de existencia por su amo, el trabajador libre tiene que trabajar para cubrir estas. Que no están garantizadas. Entonces, es dueño de su propia fuerza de trabajo y pone esta fuerza de trabajo a disposición del capitalista para que ésta le explote. En cuanto a la continuidad, también en el mismo sentido, el esclavo, al ser propiedad del amo, ve garantizada esa continuidad, pero no así el trabajador asalariado, y por eso, pues para conseguir permanentemente los medios de subsistencia necesarios para él o para que tenga que suministrar, pues depende de que esta relación de continuidad se mantenga. Y además de esto, también tenemos que, no como el esclavo, el trabajador libre no pertenece a un capitalista, sino que se vende al capital, o sea, no se vende a un individuo. Por tanto, también hay, digamos, cierto espacio para la movilidad del trabajador en el sentido de a quién se vende, ¿no? Y no solo movilidad, sino que también trabajar en diferentes ramas de la industria pues requiere diferente cualificación, lo que da pues, variación y versatilidad que el obrero ve necesario para sí, y en caso de que vea que en vida no puede conseguir esa versatilidad, también queda como la posibilidad de que sus descendientes sí la vayan a tener, ¿no? Entonces, todo esto al final lo que hace es aumenta la productividad. Estas características. También el salario, en el caso del trabajador libre, el salario se da en forma de dinero, ¿no? Se da la cuantía que equivaldría a los medios de subsistencia necesarios. Entonces, el salario, aunque se paga en dinero, que no deja de ser la expresión del valor de cambio, es en realidad la forma que coge como medio de circulación para conseguir, para obtener valores de uso. Pero el trabajador lo que formalmente recibe a cambio de su trabajo es este valor de cambio, no un valor de uso limitado. Como por ejemplo cuando a los esclavos se les pagaba en especie. Entonces, esto en sí da un margen de libertad al trabajador para adquirir una u otra mercancía, ¿no? Aquí no sé tampoco dónde lo he sacado, ¿no? Dice, como adquirente de dinero, como poseedor de mercancías, se halla ante los vendedores de mercancías en igual relación que los demás adquirientes. Esto supone un salto cualitativo desde la situación de la clase oprimida en anteriores modos de producción, porque el obrero, al tener esta cualidad, es responsable de administrar este salario, ¿no? Dice más, me parece, que aprende a dominarse. A diferencia del esclavo, pues, que necesita un amo, ¿no? Así dice que la relación capitalista, en relación con las anteriores, es un ascenso en la escala social. Vale. A ver si esto lo he entendido bien, porque en cuanto a la subsunción real, el de trabajo en el capital,
bueno, la subsunción real de trabajo en capital se da en todas las formas que producen plusvalía relativa, ¿no? Donde sobre la base de la subsunción formal se desarrollan las fuerzas productivas sociales del trabajo y con el trabajo a gran escala se aplican la ciencia y la maquinaria a la producción. Es decir, que es la subsunción real del trabajo en el capital sería el modo de producción específicamente capitalista, que por un lado genera una forma modificada en la producción material, por otro lado, esta modificación, pues en el modo de producción la producción material es la base para el desarrollo de la relación capitalista. No podemos hablar de subsunción real del trabajo en el capital o modo de producción específicamente capitalista hasta que sobre la base de la subsunción formal se hayan generado capitalistas industriales que acumulen grandes masas de capital, ¿no? El capitalista tiene que poseer medios de producción a escala social. Es básicamente lo que viene. También tengo una cita, no sé dónde, pero dice, el resultado material de la producción capitalista está constituido por el aumento de la masa de la producción y el acrecentamiento y diversificación de las esferas productivas y de sus ramificaciones. Solo después de esto se desarrolla correspondientemente el valor de cambio de los productos, la esfera donde operan o se realizan como valor de cambio. Vale. Bueno, el modo de producción específicamente capitalista conlleva la producción por la producción o la producción como fin en sí mismo, ¿no? Que sería cuyo objetivo es generar plusvalía, ¿no? Una plusvalía lo más grande posible. Esto es una tendencia inmanente de la relación capitalista y esta no se realiza de manera total hasta que tanto no se haya desarrollado el modo de producción específicamente capitalista y con él la subsunción real del trabajo en el capital. Aquí también otros... Sí, salto ya, no he puesto. Entonces, vale, por un lado, como hemos hablado antes de la productividad del trabajo, por un lado se trata de conseguir la producción de máximo de productos con el mínimo de trabajo y de ahí también el mayor abaratamiento posible de las mercancías y también se da una producción contrapuesta a los productores. Y por otro lado tenemos una ley una de las leyes del modo de producción capitalista que es que incluso en contra de lo que los capitalistas individuales puedan querer, no son las necesidades existentes las que determinan la escala de la producción, sino que es la escala de producción la que determina la masa del producto, ¿no? Al final, el objetivo es que cada mercancía contenga el máximo posible de trabajo en pago. Al final, esto solo se consigue mediante la producción por producir, digamos. Y no he entendido muchas cosas, pues me las he saltado. Y después, por último, el trabajo productivo e improductivo. Vale. Como el fin de la producción capitalista es la generación de plusvalía, el trabajo productivo va a ser el trabajo que produzca plusvalía, ¿no? Entonces, es el que se consume directamente en el proceso de producción para la autovalorización del capital, ¿no? Como medio para la producción de la plusvalía mediante el plusproducto. Entonces, si ese es el trabajo productivo, pues el trabajador productivo es el que su proceso de trabajo es igual al proceso de consumo productivo de la capacidad laboral por parte del capital. Entonces, el valor de uso específico del trabajo productivo no va a ser, no va a tener que ver con el contenido del trabajo en sí, sino que este valor de uso específico es el poder crear valor de cambio. Entonces, se puede dar la posibilidad de que un trabajo del mismo contenido sea en unos casos productivo y en otros casos improductivo. De esto se extraen dos conclusiones, que son, por un lado, que con el desarrollo de la subsunción real de trabajo en capital
o con el modo de producción específicamente capitalista, cada vez es más la capacidad de trabajo socialmente combinada la que se convierte en agente real del proceso laboral en su conjunto, en vez de el trabajador individual. Y esto se da porque cada vez más funciones participan de la formación de mercancías y se van incluyendo en el trabajo productivo. Entonces, igualmente igual que cuando he explicado un poco la definición de qué sería el trabajo productivo, la actividad en esta capacidad laboral, la actividad de esta capacidad laboral colectiva es el consumo productivo directo por el capital, o el proceso de autovalorización del capital. Y por otro lado, la segunda conclusión sería que el trabajador, dueño de la capacidad laboral, se enfrenta al capital como vendedor de esta capacidad, pero como vendedor de trabajo vivo, no como vendedor de una mercancía. Y de esto, la capacidad laboral y el trabajo del obrero se incorporan como factores vivientes al proceso de producción del capital. Es decir, que se vuelven parte de sus componentes, más bien el componente variable. Aquí hay que tener en cuenta la diferencia entre trabajador productivo y trabajador asalariado, porque mientras todo trabajador productivo va a ser asalariado, no todo asalariado es trabajador productivo. Si el capitalista compra fuerza de trabajo para consumirlo como valor de uso directo, aunque esta persona esté asalariada, no va a ser un trabajo productivo. Y esto pasa porque en este caso se consume su trabajo por su valor de uso, no como trabajo que puede generar valores de campo. Entonces se consume improductivamente. Aquí, no sé si hace esquemilla, pero bueno, que no se va a ver de todas formas, ¿no? Es una tontería. Sí. Hacer cosas. O sea que no sería el sino entonces el trabajo productivo no se transforma en valores de capital, son factores de capital. Así, no se adelanta el capital en vistas a lo que se va a recibir de vuelta en el caso del trabajo productivo. Vale. Por otro lado, sabemos que en la producción capitalista tiene primacía la producción de productos como mercancías y también sabemos que la forma de trabajo general es el trabajo asalariado. De esto último, al ser un fenómeno propio y generalizado del modo de producción capitalista, pues muchas veces genera confusión con que todos los trabajos asalariados son trabajos productivos. También explican más varios errores que se dan asociados con la diferencia entre trabajo asalariado y productivo, que algunos parten, pues por ejemplo, de que algunas partes del proceso, algunas partes de algunos trabajos se siguen realizando de forma que se daban en los modos de producción precapitalistas, ¿no? Aquí todavía no existe, de hecho, la relación entre trabajo asalariado y capital, entonces pues no sería trabajo productivo, aunque al estar inserto en el modo de producción capitalista, pues se podría entender pues, que es una persona autoempleada que contrapone su propia fuerza de trabajo al capital. Bueno, es un poco un embrollo. Y después está también algunos trabajos improductivos que de alguna forma pueden estar conectados con el proceso de producción. Incluso siendo el precio de este trabajo parte del capital adelantado. Luego también explico lo de los impuestos, que no voy a entrar. Y después había pensado leer, que no lo he puesto en el PowerPoint, una cita de la página 83 que dice: trabajo productivo no es más que una expresión sucinta que designa la relación íntegra
y el modo en el que se presenta la capacidad de trabajo y el trabajo en el proceso capitalista de producción. Si hablamos de trabajo productivo, hablamos pues de trabajo socialmente determinado, de trabajo que implica una relación netamente determinada entre el comprador y el vendedor de trabajo. El trabajo productivo se intercambia directamente por dinero en cuanto capital. Esto es, por dinero que en sí es capital, que está destinado a funcionar como capital y que como capital se contrapone a la capacidad de trabajo. Trabajo productivo, en consecuencia, es aquel que para el obrero reproduce solamente el valor previamente determinado de su capacidad de trabajo, mientras que en su condición de actividad generadora de valor valoriza el capital y en cuanto a capital opone al obrero a los valores creados por ella misma. La relación específica entre el trabajo objetivado y el trabajo vivo, relación que transforma al primero en capital, convierte al segundo en el trabajo productivo. Y después, como unos últimos puntos para comentar. Bueno, sí, también pues, dejar claro que para el obrero este trabajo, el trabajo productivo, al igual que cualquier otro trabajo, pues es un medio para, o sea, sí, para la reproducción de sus necesidades o pues, de la subsistencia, ¿no? Pero para el capitalista, a quien la naturaleza del valor de uso del trabajo concreto utiliza, pues les totalmente indiferente en sí para sí a que el trabajo productivo es puramente un medio de agenciarse dinero. Nos vale. Y como últimos puntos para comentar, en la página 88, me parece. Sí, en la última parte, cuando habla de la producción no material, ¿no? Pero cuando se da la producción no material, cuando se da para el intercambio y cuando se crean mercancías. Aquí pues diferencia un poco entre si el producto es separable o no del productor, aunque en los dos, en los dos casos indica que la producción capitalista solo se puede aplicar de una forma muy limitada. En el primer caso, pues habrá que ver si la producción, si la mercancía se puede separar del productor. Habría que ver pues, si son trabajadores independientes o no contratan otros trabajadores o bueno, oficiales, dice. Pero en principio trabajan para un capital comercial, ¿no? Que al final es una relación que es una transición hacia el modo de producción solo formalmente capitalista. Entonces, por eso sería, en ese sentido sería limitado. Y en el segundo caso, si el producto no es separable del acto de producción, también se puede tener el objeto, dice, de forma limitada, ¿no? Y pone el ejemplo o sea, que solo se puede tener la naturaleza de la cosa no se puede tener, sino que solo en algunas esferas, ¿no? Pero el ejemplo del médico. Que solo puede tener el médico, no a su verdadero. Y bueno, esto no lo había puesto, pero también al final casi al final de la página 89, explica que la diferencia entre trabajo productivo y trabajo improductivo también, pues, evidentemente, es importante respecto a la producción, ¿no? Porque al final solo el intercambio por trabajo productivo es la condición o la premisa para la conversión de la plusvalía en capital. Ya. Bueno, he dejado varias cosas sin comentar, así que seguramente me habré equivocado en muchas cosas. Es que ahora sí, por ejemplo. Igual quito el PowerPoint. Después dejarlo, pues alguien quiere volver a él, una cosa que quieras. Pero hay que estar atentos a seguir levantando la mano en la pantalla. Bueno, pues hay tres grandes áreas para que comentemos cosas. Instrucción formal, real y productivo e improductivo. Podemos ir un poco en orden, ¿no? ¿Alguien tenéis alguna cosa? Sí, todo profundo. Bueno, yo de la primera parte del trabajo de la sustitución formal y la sustitución real,
me llama la atención algo que ha señalado también que en un momento determinado, que dice, subsunción formal coincide con la producción de plusvalía absoluta y la subsunción real coincide con la producción de plusvalía relativa. Al mismo tiempo, tal como lo he ido explicando, entiendo que la subsunción formal es un proceso en el que comienza a producirse ciertos cambios en la relación del trabajador con su objeto de trabajo, pero todavía no es una relación capitalista. Es una relación precapitalista, pero en la que ya funciona el capitalismo. Y la subsunción real es cuando la relación es estrictamente capitalista. Esta distinción, que tiene sentido, que entiendo yo que tiene una dimensión histórica, ¿no? Que más parece que dice que la subsunción, el capital comienza subsumiendo indirectamente al trabajo, formalmente al trabajo. Ojo, porque hay un momento en que aparece otra cuestión, la subsunción indirecta, que la cita en un determinado momento, ¿no? Lo voy a notar también y no me acuerdo dónde estaba. Pero es subsunción formal, históricamente antes del desarrollo pleno del capitalismo, y subsunción real ya en el desarrollo pleno del capitalismo. Y todo esto lo explica en un contexto en el que me da la impresión que por detrás hay algo que aparece también en el manifiesto comunista, por cierto, que también hay una referencia a un párrafo del manifiesto comunista. Y es que la relación capitalista es una relación que hace un desarrollo de las fuerzas productivas desconocido en la historia de la humanidad. Es decir, no es solamente un cambio formal en la relación entre dominantes y dominados, entre siempre hay ricos y siempre hay pobres, y siempre lo ha habido y siempre lo sabrá, pero no es lo mismo. No es lo mismo los ricos y los pobres antes que los ricos y los pobres después de la aparición del capitalismo. Se ha producido un cambio cualitativo, un salto cualitativo, un salto dialéctico. ¿En qué sentido? En varios sentidos. Uno de ellos, ahí la importancia del concepto de subsunción de subsunción real, en que el trabajador se convierte en un apéndice de un proceso de producción que no controla. Ya lo dice en otra ocasión. Antes, también lo ha citado cuando todavía existe la subsunción formal, hay que recurrir a la religión, a la política, la importancia de la aristocracia, en fin, del orden establecido, de la ley, al patriarcado, para hacer que el trabajador, que dispone de grados de autonomía en su relación con su producto, de todas formas, trabaje para la clase dominante. El siervo vaya a trabajar las tierras del Señor, entregue el diezmo a la iglesia, en fin, entregue parte de su producción voluntariamente, voluntaria o de forma o con coerción, con la coerción que aparece. Pero es que en el capitalismo la subsunción real ya no es así. Ya no es que, porque es que desaparece completamente la autonomía del trabajador. El trabajo se convierte en un apéndice del proceso de producción. Y otra cosa importante que viene, que luego lo conecta con lo de trabajo productivo y no productivo. El trabajador deja de ser trabajador individual, el proceso de trabajo deja de ser un agregado de trabajos individuales para ser un proceso social. Y el obrero colectivo, el obrero masa, que tanto le gustaba a los autonomistas italianos, por ejemplo, que no utiliza el concepto, solo habla de trabajo social, también está implícito en este apartado. Eso a mí me ha parecido interesante. Eso es lo que se refiere a la subsunción formal y a las reales. A ver si encuentro la cita de la subsunción directa. ¿Quién más quiere decir alguna cosa?
Por el chat, de momento no hay nada. ¿Sí? Ah, perdón, Carlos, que tenías la mano levantada. Lo tengo que hacer yo. Hola. Hola, se te escucha bien, ¿eh? Perfecto, gracias. Un par de observaciones ya llegados aquí sobre esto. Entenderlo, tengo bastante que no lo entiendo. Em, Mira el mexicano este, desde México, desde la Ciudad de México, de veras. ¿Alguien tiene el micro conectado? Fijaros, por favor, que tengáis todos apagado menos Carlos. En la derecha. Abajo no hay más, hay participante. ¿Continúo? Ahí estáis. Sí, por favor, perdón, ¿eh? Bien, entonces, profundizando ya un poco más hasta este momento sobre la subsunción formal en relación a la subsunción real, me da la impresión que no considerar con claridad la subsunción formal es lo que puede llevar a quienes plantean, entre otros motivos, varios marxismos, y no solo uno, ¿no? Me recordó la discusión que tuvo Stalin, creo que con Mao, cuando Mao le planteaba a Stalin, planteaba en general que era un marxismo al estilo chino, y Stalin decía, marxismo hay uno, que se adapta a las condiciones concretas de cada realidad social, ahí está la particularidad, pero el marxismo es uno, ¿no? Porque regularmente cuando se habla de marxismo se refieren a las condiciones materiales distintas entre uno y otro país, entre una y otra formación económica, y esas diferencias son las que consideran para plantear que son diferentes marxismos, ¿no? Como aquí, que el marxismo latinoamericano, que el marxismo de aquí y de allá. Planteo esa inquietud, me da la impresión que no comprender en toda su dimensión la subsunción formal con la lucidez que la plantea Marx puede ser que genere esta discusión. Eso es una cosa. Y lo otro, en el mismo sentido, en cuanto a la discusión que tenemos en Latinoamérica, pero como en muchos lugares sobre cuál es el modo de producción dominante, ¿no? Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, que se plantea que hubo feudalismo y que al final más o menos del siglo XIX comenzó el capitalismo, trasladando, creemos algunos, las categorías generales que Marx identificó en Europa a las realidades latinoamericanas cuando fuimos colonizados y por lo tanto se desarrollaron otras condiciones, se impusieron condiciones de explotación distintas y donde precisamente una mezcla o una participación de estos diferentes modos de producción, que en realidad lo que plantea otra posición es que lo que existió en Latinoamérica es un modo de producción colonial, ¿verdad? Porque no se dieron las condiciones precisas en términos materiales en la lucha de clases como se dieron, por ejemplo, en Europa. Y me parece que yo apoyo esta interpretación del modo de producción colonial, ¿verdad? Que se refiere al colonialismo interno en relación al imperialismo, por ejemplo, como contradicción fundamental, ¿no? En nuestro caso, y que me parece que precisamente la subsunción formal nos ayuda a comprender mucho sobre estas condiciones en las que nuestras sociedades se desarrollaron aquí, muy distintas a cómo se desarrollaron precisamente a partir del imperialismo y cómo se desarrolló el capital como tal. A mí esto me dio muchas respuestas y mucha claridad al respecto para continuar analizándolo. Serían los dos elementos que planteo para la discusión. Gracias. Bueno, pues vamos a polemizar. Eso de modo de producción colonial implica en todo caso, si es modo de producción, que hay unas reglas diferentes a las del capitalismo. Las del capitalismo que en este apartado, efectivamente, de subsunción formal y subsunción real, muy importante, Marx lo expresa diciendo cómo eran las cosas antes y cómo son las cosas después. Cómo eran las cosas cuando la subsunción era mente formal
¿Y qué ocurre cuando la subsunción es real? Vamos a ver América Latina si está en el mundo de antes o en el mundo de ahora. Por ejemplo, en la página 65 dice que antes del capitalismo la subordinación, había subordinación exterior del trabajo, pero autonomía en el proceso de producción. Es decir, el trabajador organizaba su proceso de trabajo, pero la coerción se ejercía fuera del proceso de trabajo, que sería colonial. La obligación de entregar tributos, el modelo tributario, la obligación de trabajar las tierras del señor, el sirve. Y ahora, la autonomía formal exterior, el hecho de que la gente se presenta como vendedores libres en el mercado de trabajo de una mercancía y luego como compradores una vez que han vendido su mercancía, esa autonomía formal se encuentra, sin embargo, hay subordinación en el proceso de producción. Yo me pregunto, en América Latina, ¿la subordinación dónde se da? ¿Dentro del proceso de producción o es una subordinación exterior, con libertad dentro del proceso de producción? Yo veo capitalismo. Me da igual en Bolivia o en Guatemala, lo que veo es que está en unas condiciones de autonomía formal, la mayor parte de la población, y con una subordinación en el proceso de producción. Y en todo caso, hay sectores importantes de la población en los que todavía no se ha desarrollado esa inversión de autonomía y subordinación. Por ejemplo, una parte importante del campesinado. Aquí un apunte rápido. Yo creo que Carlos se refiere a los siglos inmediatamente posteriores a la conquista, antes de la... O sea, si no me equivoco, Carlos, te refieres a siglos XVI, XVII, XVIII, ¿no? Y XIX. Principalmente, pero consideramos que aún hay una estructura económica que se corresponde predominantemente en esos términos. Bueno, con esa primera relación entre lo de antes y lo de ahora, no. Veamos la siguiente, en la página 67. En la página 67 dice que antes de la aparición de la subsunción real, la producción, formal, de la producción formal, no, de la producción, antes de la subsunción real, la producción se ajustaba al consumo. Es decir, en función de las necesidades de consumo, se generaba producto. Y ahora no. En la nueva relación, en la relación capitalista, desaparece esa limitación del consumo y desaparecen las estructuras político-sociales, lo vuelvo a repetir, sino que es el propio capital el que limita el nivel de la producción. Es decir, la propia lógica del capital. Bueno, es verdad que insisto, que sigue habiendo segmentos de la población en los que el nivel de consumo determina el nivel de producción. Pero las estructuras agroexportadoras de toda América Latina se basan en el mercado mundial. Y es en función de del desarrollo de la relación capitalista, por ejemplo en la agricultura, que aumentan el volumen de producción de carne, de cacao, de café o de lo que sea, o de banano. No en función del consumo, sino de volcar el mayor volumen de producción al mercado mundial. Y todavía hay más. Hay otra página en la que también hay un antes y un después. En la página 71. Antes, el modo de producir está en función del modo de trabajar. El modo de trabajo. Y ya estás. Pero ahora, la forma el modo de trabajo está en función de las relaciones de producción. Es verdad que hay segmentos de la población, insisto,
en actividades informales urbanas o en segmentos minoritarios en términos de producción del campo, en los que el modo de trabajo determina el modo de producción. Pero en la mayor parte de la producción agrícola y de la producción industrial y social y de servicios urbanos, me da igual, en Asunción, Paraguay, en Montevideo o en Ciudad de Guatemala, se basa en que el modo de trabajo se organiza en función de las relaciones de producción. Luego, no sé si hay alguno más. Bueno, y luego está la figura 72, lo que ya hemos comentado, cómo la subsunción formal domina, donde todavía la producción de plusvalía está dominada por la producción absoluta, por la extensión, y la subsunción real está determinada por la intensidad. Es decir, que a lo más que podíamos llegar a afirmar, siguiendo esta lógica, es que en algunas regiones del planeta, por ejemplo, en algunos, no en todos, países de América Latina, la subsunción formal todavía no ha sido sustituida del todo por una subsunción real, pero que la relación capitalista es la que domina, que el modo de producción capitalista es el que está implantado en todas partes, me parece poco cuestionable con una argumentación lógica como la que nos presenta esta sección sobre subsunción formal y subsunción real. Es decir, la distinción nos puede ayudar a interpretar algunas formaciones sociales contemporáneas y las diferencias que hay entre el capitalismo en unas regiones y en otras, en unos países o en otros. Pero eso de que existen otros modos de producción, otros modos de organización de la relación entre la producción y el consumo, entre la producción y el trabajo, entre el trabajo y el capital, pues realmente me parece incomprensible. A pesar de que efectivamente hay sectores que insisten en esas cuestiones. Bien, en realidad lo que planteas en cuanto a que la función del consumo está determinado por el capital, por ejemplo en Guatemala, que es lo que me voy a limitar para tener la legitimidad de hablar de Guatemala, no es así en realidad. El consumo y la producción incluso está determinada por la demanda que hagan los países imperialistas. Históricamente, hasta el día de hoy, al estudiar el modelo agroexportador, que además no es que lo hayamos decidido nosotros, se nos impuso desde hace los 500 años y sigue siendo así. Siempre hemos producido aquellos productos que nos ha impuesto la metrópoli. Primero España, pues Inglaterra, después Alemania y ahora Estados Unidos. Por eso es de que los gringos andan ahí poniéndole acá a aquellos países que se rebelan, que se revolucionan, todas estas limitaciones, estas sanciones económicas, porque necesitan garantizarse que precisamente la imposición sobre la división social del trabajo internacional se limite a eso. En Guatemala, ¿por qué no hemos generado industria? No nos lo permite el imperialismo, con una clase dominante que no llega a extraer, según estudios que hay, la plusvalía suficiente para generar ese capitalismo que permitiría realmente la subsunción real, ¿verdad? La clase dominante tiene que estar supeditada siempre a la clase internacional. Entonces hay una serie de modificaciones legales donde vienen las empresas transnacionales a llevarse todas las riquezas, ¿no? Entonces, quisiéramos producir mucho más, quisiéramos generar un mayor aumento en las fuerzas productivas, diversificar la producción y principalmente industrializarlos. Y no podemos hacerlo precisamente porque esta clase dominante guatemalteca está supeditada a los intereses de en este momento darle a los gringos lo que ellos quieren. Cuando vienen los europeos y dicen queremos tal cosa, se pone a producir aquí la gente, comienzan los capitalistas a invertir aquí para producir lo que nos imponen allá. Esa es la dinámica y todo el consumo aquí está referido y toda la producción está en función precisamente de estos intereses internacionales, digamos, no propios. Ya entonces no permiten
en mi opinión, por lo que estoy leyendo, digamos, entendiendo, que esa subsumpción real se vaya a dar. Es decir, al final continuamos siendo parte, con todas estas diferencias, no en términos absolutos, por supuesto, porque el capitalismo ha avanzado y es el que predomina hoy en día, pero aún esa estructura básica existe y se da incluso en la forma de producir en cuanto al sistema de minifundios y latifundios y las migraciones. Es decir, no es solo cuestión de lo que dice Marx en la página tanto, ¿no? Sino que esa realidad se está dando aquí en función de lo que está planteando Marx. Sí, pero vamos a ver, pregunta. ¿El café que exporta Guatemala lo producen artesanos o lo producen empresas capitalistas y cooperativas? El banano que se exporta, ¿lo exportan artesanos o lo exportan empresas cooperativas? La maquila, organizada por la industria internacional, pero la maquila son talleres de artesanos subsumidos formalmente por un capital internacional, o son empresas capitalistas en las que trabajan, sobre todo las mujeres, por un salario, independientemente de que toda la producción vaya a Estados Unidos. Son empresas capitalistas. Sí, eso no hay duda, eso sí es. Bueno, pues entonces el modo de producción que hay en Guatemala es el modo de producción capitalista, es el que está extendido, a pesar de que exista todavía un sector de producción artesanal, etcétera, etcétera. Tanto es un modo de producción capitalista, no colonial. El modo de producción capitalista a otro nivel de análisis, pues tendrá, pues efectivamente, sus peculiaridades históricas, la articulación entre centro y periferia, todo eso es lo que queramos. Pero la clase dominante guatemalteca es fundamentalmente capitalista. Capitalista. Aunque se exprese en gran medida como capitalismo rentista o comercial, son capitalistas. ¿Qué significa eso? Pues que eso es importante para definir cuál es el campo de confrontación interna cuando se está hablando del campo de confrontación externa. Si decimos que Guatemala está dominada por las potencias imperialistas, Guatemala, por tanto, Guatemala es un territorio subsumido formalmente al capital, pues entonces es una lucha de todos los guatemaltecos contra el imperialismo, salvo aquellos que están directamente comprados por el dinero de los yanquis o de los europeos. Pero si decimos que Guatemala es un país capitalista, subordinado, etcétera, etcétera, hay un marco de contradicción interna, político, que hay que resolver primero. No se puede hacer un proyecto político con la clase capitalista guatemalteca, contra los intereses del imperialismo. ¿Por qué no? No se puede, porque es pretender volver a hacer la Revolución Francesa en versión guatemalteca. Es decir, donde los trabajadores son solo carne de cañón. Eso ya se hizo en la independencia. La revolución burguesa. Lo que pasa es que, bueno, las características de la burguesía de sus países era la que era y acabó subordinada a las potencias y a las nuevas potencias imperialistas capitalistas. Dejaron de depender de España y pasaron a depender de Inglaterra y de Estados Unidos. Pero plantear el frente común antiimperialista de todos los guatemaltecos contra la dominación de la embajada, pues francamente como programa político me parece que tiene graves riesgos de descarrilar. Yo quiero también participar en un pequeño comentario. O sea, yo no pienso, no la cámara. Sí. No pienso que la distinción entre solución formal y real nos lleve directamente, Carlos, al debate que planteas. Porque el debate que planteas es el de la división del trabajo internacional en el marco del imperialismo. Y eso no nos basta con la distinción entre solución real y solución formal. Aunque en este capítulo ha quedado muy claro, yo creo,
cómo Marx explica cómo el modo de producción capitalista avanza, nos expone dos fases y encima por ramas, ¿no? Se va apoderando de ramas y una rama que comienza a producir bajo sustitución real, lanza al mercado una materia prima para otra rama muy barata, que a su vez permite que esa otra rama pase también de una sustitución formal a una sustitución real, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, se produce tan volumen de hilado y a tal bajo precio que la producción capitalista de tejido comienza a ser factible, ¿no? Entonces, ese proceso se dio a nivel de cada uno de los países y luego también a nivel internacional simultáneamente y a unos ritmos desiguales. Entonces, obviamente, el primer país que desarrolló, ya lo sabemos, relaciones capitalistas de producción fue Inglaterra, que en la misma época solo existían en París prácticamente y que ni siquiera el resto de Europa estaba, ¿no? Luego fueron apareciendo por la cuenca del Rin y se fueron extendiendo poquito a poco, ¿no? Y para cuando mueren Marx y Engels, están viendo que el capitalismo avanza en Rusia, que ya se estaba avanzando muy rápidamente en Estados Unidos y en cambio en la mayoría de Latinoamérica, pues la explotación capitalista, por aquel entonces, pues habría que mirar que existían, ¿no? Si una serie de minas y qué, ¿no? Entonces, pero una cosa es ir viendo cómo se desarrollan las relaciones de producción capitalistas, pasando de la sustitución formal a la sustitución real a lo largo de todo el mundo, partiendo de las premisas que deja el mundo feudal y el mundo de la conquista y la primacía europea, y cómo a partir de ahí se empieza a ordenar la división internacional del trabajo, luego a su criterio capitalista. Pero para explicarnos la situación actual de Guatemala en este punto, no nos basta con la categoría de sustitución formal y real, que por otra parte se sigue desarrollando en nuestras sociedades, porque en nuestras sociedades también, hasta hace un tiempo, los informáticos también eran sujetos autónomos y los abogados eran sujetos también autónomos, y aquí hay un párrafo en el que Marx dice que es muy difícil que un abogado o un médico, que alguien adelante capital para explotar el trabajo de médicos y de abogados, y hoy en día eso no es un secreto para nadie, ¿no? Entonces, este proceso de sustitución formal y real sigue desarrollándose. De hecho, incluso ya hemos hablado muchas veces de cómo todo el trabajo doméstico se está mercantilizando, luego un trabajo que ni siquiera había pasado por el capital está saliendo de la esfera doméstica y se está realizando a través de mercancías, ¿no? Y ya la comida cada vez más hecha a casa, etc., etc., ¿no? Y luego yo quería también, no sé si Carlos, y quería plantear también otra cosa, porque hay algunas cuestiones que he entendido de diferente manera que Joaquín, entonces, para ver si encontramos consenso en la cuestión. Yo creo que Marx señala claramente tres momentos. El primero es en el cual hay un capital usurario o un capital comercial que sin inmiscuirse en el proceso laboral, pues puede comprar la mercancía acabada, dice que en algunos casos adelanta las materias primas, etc., etc., ¿no? Pero las relaciones de producción que están ahí pueden ser esclavistas o pueden ser artesanales, sean las que sean, ¿no? No se introduce. Cuando se produce la subsunción formal, ya se disuelven esas relaciones patriarcales, esas relaciones religiosas, políticas, etc., ¿no? Así está expuesto en la página 66, 68, por ahí. Y lo que ocurre con la tercera fase es que el cambio en la dimensión técnica del trabajo es tal que si hasta entonces el artesano prácticamente hacía lo mismo, pero en una gran agrupación de artesanos y seguía manejando su oficio, cuando se revoluciona el modo concreto, el modo real de producir, como lo dice en varios momentos Marx, ya la actividad del trabajador asalariado bajo la subsunción real es completamente ajena, independiente a él, incluso puede cambiar de un oficio a otro sin que le incumba nada, y es algo que no solamente lo haya identificado Marx, ¿no? Nos cita unos stories que también estaban identificando lo mismo, que ya no hacía falta especialistas en Inglaterra para nada, era que los obreros pasaban de una rama a otra. Entonces, pero claro, bajo la subsunción formal ya hay relaciones de producción capitalistas. Lo que pasa es que todavía el trabajador pues domina sus medios de trabajo, es conocedor de
su actividad, pero ya está sometido a la presión, a las directrices del capitalista, ya está más ¿no? Por ahí lo dice que se le busca extraer lo máximo posible. Que, por cierto, antes en la exposición ha comentado cómo esto supone un desarrollo superior respecto a la esclavitud y al feudalismo, pero más luego seguir hace una salvedad, dice, esto respecto a modos de explotación previos, pero en los casos en los que ha habido trabajadores libres previamente, como artesanos, ahí la entrada al trabajo asalariado se presenta como pérdida de autonomía. O sea, ese desarrollo en la escala social respecto a esclavitud y servidumbre de la gleba, pero pérdida respecto al productor independiente. Eso voy a compartir. No, estoy totalmente de acuerdo, David, en que no es suficiente. Sí, eso es totalmente claro, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que a mí me está dando elementos para comprender mejor esta situación y este planteamiento, pero habría que tener datos concretos sobre cuál es la realidad guatemalteca para precisar, ¿no? Es el sí o el no, porque si no estamos dando, así que en términos marxistas, cuáles son las condiciones del país materialmente, no podríamos hacerlo, ¿no? Pero a mí lo que quiero decir es de que todo este planteamiento de Marx me parece fabuloso en el tal sentido de, por ejemplo, en nuestras realidades, profundizar mucho más bajo estos elementos, que es, digamos, lo valioso que tomo para continuar analizando esta realidad guatemalteca. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay que aplicar los principios de la dialéctica. Toma ya. En la página final de la página 62 dice la diferencia entre el trabajo formalmente subsumido en el capital y el modo precedente de emplear el trabajo, sea el modo feudal, el esclavista, el que sea, se revela con tanto mayor claridad cuanto más se acrecienta el volumen del capital empleado por el capitalista individual y, por tanto, la cantidad de los obreros que ocupa simultáneamente. Es decir, de las dos características de la relación capitalista que he explicado en la página anterior, 61 y 62, la primera, que el trabajo se entrega a cambio de una relación monetaria, se cumple cuando hay sustitución formal, pero la segunda, que las condiciones objetivas del trabajo dominan, se convierten en el sujeto y el trabajador se convierte en el objeto, todavía no. Todavía no, ¿por qué? Porque no se ha producido el cambio en la tecnología de la producción. No se ha introducido el maquinismo en la gran industria. ¿Qué falta para eso? Una acumulación, un crecimiento en el volumen, un crecimiento en el volumen del capital, de los medios de producción que emplea el capitalista y en el volumen de los obreros que introduce en un único proceso de producción para que se dé el salto cualitativo. Para que finalmente esos medios de producción se conviertan en el sujeto que domina, o en la parte del proceso que domina al trabajador como un componente más del proceso objetivo de producción. Luego, del paso de lo formal a lo real, hay un salto un salto cualitativo que requiere como premisa una acumulación previa, es decir, un crecimiento. Yo tengo unas señoras que trabajan en su casa y los meto en un taller. Siguen trabajando con su misma rueca. Les suministro los materiales. Antes se los compraba el comprador y ahora se los suministra. Pero eso todavía no tiene el número de máquinas y de medios de producción y el número de trabajadores para que eso se convierta en un telar industrial. No se ha producido el cambio tecnológico. Luego, el cambio tecnológico es clave. El cambio tecnológico es clave en ese salto cualitativo que corresponde a la segunda de las características, al momento en el que
El proceso de trabajo se subordina al proceso de valorización, en fin, todo lo que he explicado anteriormente. Por tanto, hay esa, digamos, esa reflexión dialéctica en la forma en que Marx va planteando este asunto, que se puede rastrear en este texto. No sé si va en contra de lo que decías tú, o está a favor, o... No, está a favor. Y os quería compartir también en el texto que recopiló, el conjunto de textos que recopiló Engels de la lucha de clases en Francia. Bueno, hay una introducción de Engels a la lucha de clases en Francia, una introducción del 95. Y en esa introducción del 95, Engels hace un poco balance sobre el papel que habían hecho Marx y Engels desde el 48, ¿no? Y está hablando de las revoluciones de... Claro, el texto recoge los textos de Marx y Engels, de Marx sobre la revolución del 48, y dice: la historia nos ha dado un mentis a nosotros y a cuantos pensaban de un modo parecido. Ha puesto de manifiesto que por aquel entonces el estado del desarrollo económico en el continente distaba mucho de estar maduro para poder eliminar la producción capitalista. Lo ha demostrado por medio de la revolución económica, que desde 1848 se ha adueñado de todo el continente, dando por vez primera verdadera carta de naturaleza a la gran industria en Francia, Austria, Hungría y Polonia, y últimamente en Rusia, y haciendo de Alemania un verdadero país industrial de primer orden. Y todo sobre la base capitalista, lo cual quiere decir que esta base tenía todavía en 1848 gran capacidad de extensión. Pero ha sido precisamente esta revolución industrial la que ha puesto en todas partes claridad y las relaciones de clase, lo que ha eliminado una multitud de formas intermedias legadas por el periodo manufacturero y en la Europa oriental incluso por el artesanado gremial, creando y haciendo pasar al primer plano del desarrollo social una verdadera burguesía y un verdadero proletariado de gran industria, ¿no? Sin más, que me parecía interesante que este mismo desarrollo que aquí está exponiendo Marx, pues Engels hace balance de su propio desarrollo en Europa, y claro, si esto lo pensamos en términos del mundo entero, pues tenemos pues esos textos de Lenin, de cómo pues en la propia India, ¿no?, en la propia China, está empezando a desarrollarse también la producción capitalista. Tenemos que pensar que si para 1895 Engels hace este balance, ¿no?, los ritmos en el resto del mundo pues son otros. Y que me parece que conecta esto muy bien con la explicación de cómo las relaciones de producción capitalistas van adueñándose por ramas y se van expandiendo de esa manera, ¿no? En contra de esta idea como de un surgimiento como completo y total y acabado del modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista sigue todavía desplegándose, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, David. Bueno, quizá podríamos hacer incluso un poco esquemáticamente, decir, bueno, hay tres fases. La fase del artesanado gremial, todavía dominada por el modo de producción feudal o el modo de producción anterior, la manufactura y la gran industria. En la fase del artesanado y del predominio todavía del modo de producción precapitalista o el que fuera, feudal, es cuando aparece el capital usurario y el capital comercial, lo que dice en lo que vimos el otro día. Con el desarrollo de la manufactura, empieza la sustitución formal y la gran industria, el cambio tecnológico, es el que permite la subsunción real. Para un poco simplificar el asunto. Yo quería llamar, en la parte final de esto, antes de entrar con el trabajo productivo e improductivo, las tres leyes, reelaborándolas un poco. Que habla de tres leyes, no de una. Dice la primera ley, en la página 76. La primera ley es la máxima producción con el mínimo de trabajo. Dice, ¿la productividad qué es? La máxima de producción con el mínimo de trabajo. Segunda ley, pues eso es la productividad. O sea que el capitalismo es un sistema en el que la productividad continuamente está creciendo. ¿Por qué? Porque tiende a maximizar la producción y a minimizar el trabajo. Segunda ley, la escala de la producción determina la masa de los productos.
Es decir, introduce lo que en economía moderna llaman las economías de escala. A mayor escala, es decir, el progreso de la masa de productos está vinculado al progreso de la escala de la producción. Y la tercera, vinculada a la anterior, dice, a mayor escala, mayor proporción de trabajo en pago, que vincula a la ley del valor. Es decir, a la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, dice, los que se quedan produciendo en pequeños talleres tienden a utilizar un tiempo de trabajo socialmente necesario mayor. Bueno, pues las leyes son la tendencia permanente al crecimiento de la productividad, la existencia de importantes economías de escala y la tendencia a la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario en todas y cada una de las mercancías o de los productos productos desde el punto de vista del trabajo, desde la mercancía desde el punto de vista del proceso de valorización. Las tres están vinculadas a eso que aparece como asombro en el manifiesto comunista, que es el enorme crecimiento del volumen de productos que se lanzan, que dejan de tener cualquier tipo de conexión con las necesidades directas de la población y mucho menos con las necesidades directas de los que producen, de los productores, de los trabajadores. Ese asombro se manifiesta pues, en un crecimiento exponencial de diríamos, del producto por habitante, del PIB. Más no utilizar el PIB porque hoy no se lo ha inventado. Es decir, que el capitalismo estaría en crisis como modo de producción, como el modo de producción más eficiente, si tiene limitaciones para reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario en la producción, es decir, a realizar la plusvalía, que es lo habitual, lo típico de la teoría de la tendencia decreciente de la tasa de ganancias, pero también hay más. Si deja de aplicarse, si las economías de escala llegan a un tipo de límite, vinculado, qué sé yo, pues al monopolio, lo que sea. Es decir, si a medida que aumenta el tamaño de la empresa media, llega un momento en que ya no hay ganancias de productividad, aumento de la masa de productos, sino que simplemente es directamente proporcional al crecimiento del tamaño y no más que proporcional, o lo mismo. Si no es capaz de reducir el tiempo de trabajo necesario para lanzar mayor volumen de producción, si no aumenta la productividad. El estancamiento de la productividad es una de las preocupaciones desde los años 90 importantes sobre todo en el siglo XXI. En el siglo XXI, todas las oficinas de estadística de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Londres, en fin, un montón de organismos están señalando, el National Bureau of Economic Research en Estados Unidos, el estancamiento global de la productividad, que solo crece, y en cierta medida por extensión, en Asia, pero que en los países del capitalismo desarrollado parece como que no se encuentran nuevas actividades con economías de escala suficientes o nuevas formas de aumentar la productividad, es decir, volcar más producción con menos trabajo. Pues yo quería destacar también dos ideas antes de pasar al otro apartado. Una es los aspectos positivos que se llaman más de la cuestión del salario, como incentivo y también como medio para el desarrollo de la diversidad individual, ¿no? Aquel que trabaja mejor recibe más, etc, etc. Porque me parece, bueno, es interesante porque luego en la Unión Soviética hubo un debate con sectores ultraizquierdistas, ¿no? Que planteaban la igualdad inmediata de salarios en la construcción del socialismo. Y resulta que para construir el socialismo y para estimular la producción, pues el salario desigual es uno de los medios de estimulación para, pues eso, orientar la fuerza de trabajo a los sectores donde es necesario, pagar trabajos que generan menos interés, etc, etc, ¿no? Entonces aquí pues, ya vemos en Marx cómo se resaltan aspectos
algunos aspectos positivos que luego en la Unión Soviética se tuvieron que emplear. Y luego, y estos mismos puntos son los que absolutiza el liberalismo y el coaching y todos estos sectores para hacer plantear que esto es la única realidad del salario, la realidad es la libertad de compra-venta, no se olvida del otro sector, de todo lo que tiene que ver con la explotación, y a partir de aquí pues lanza un discurso unilateral con que pues, el trabajador si ahorra, considera que invierte y bueno, y que es absolutamente libre, etc. ¿no? O sea, es muy interesante cómo Marx, que ya nos ha hablado 80.000 veces de cómo el salario implica explotación, nos da aquí algunos fenómenos positivos del salario y ver cómo el liberalismo se apropia de ellos ideológicamente y cómo también el socialismo tiene que hacer uso en... Y la otra cosa que quería resaltar es la naturalidad con la que Marx dice en la página 71, que habla de la incesante población sobrante que hay en el campo y la continua afluencia a las ciudades, y aquí que nosotros se habla mucho del despoblamiento rural y todo esto, y que se piensa que se va a revertir con, no sé, con alguna ayuda municipal, y nadie habla pues de que esto es la dinámica natural del modelo de producción capitalista y que o se transforma eso o los pueblos se van a ir seguir despoblando, porque se van despoblando pues los 100 años, ¿no? Pero no está en el discurso cuál es el factor estructural que determina esto, ¿no? Y se plantea que poniendo una guardería en un pueblo y dando alguna ayuda de vivienda, pues se va a revertir algo que está siendo impulsado por todo el desarrollo económico del conjunto del planeta, ¿no? Hay algo que me gustaría preguntar, algo que ha comentado Joaquín, es o sea, en relación también a esto, ¿no? Cómo se organizan las diferentes sociedades, ¿no? O sea, bueno, cojo el guante, ¿no? De lo que decías bueno, de cómo, o sea, de cómo era la URSS, contraponiéndolo al capitalismo, ¿no? Ha dicho Joaquín antes que hay un aspecto que es necesario para llegar a la subfunción real, que es que el trabajador deja de ser un individuo, ¿no? Para pasar a ser un trabajador social. Esto, si lo puedes, o sea, desarrollar aunque sea un poco, porque, claro, me quedaba pensando, ¿no? Y, o sea, para salir, o sea, no sé si para salir, ¿no? Pero tendríamos que pensar o sea, cómo se haría el proceso, ¿no? El fin de una sociedad capitalista, dejando de lado este modelo de trabajador social o cómo, bueno, tampoco entiendo muy bien de qué se trata, por eso lo próximo. Bueno, como se ve que no te has terminado el texto porque está en la página 78. Bueno, está en varios sitios. Pero al final de la página 78 dice: se desprenden de esto al instante dos conclusiones. No sé de qué es esto, pero bueno, dice: habla del trabajo productivo. Como con el desarrollo de la subsunción real del trabajo en el capital o del modo de producción específicamente capitalista, el modo de producción capitalista es la subsunción real. No es el obrero individual, sino cada vez más una capacidad de trabajo socialmente combinada, la que se convierte en el agente real del proceso laboral en su conjunto. Y cómo las diversas capacidades de trabajo que cooperan y forman la máquina productiva total participan de manera, luego viene a decir cosas también interesantes, por cierto, que el trabajo de supervisión también es productivo, si se está produciendo, cosa que hay un debate, que había gente que decía, no, por ejemplo, los Warseik y otros, ¿no? Es que los supervisores, los que controlan a los obreros, esos no tienen que considerarse productivos porque no están produciendo el producto. Aquí más dice que los obreros tienen que verlos como individuos, porque en tanto que trabajadores son individuos, pero en tanto que trabajadores no, pues un trabajo abstracto. Hoy puede estar trabajando en una fábrica de zapatos y no son zapateros, y mañana puede estar trabajando en una fábrica textil y no son tejedores, ni sastres, son obreros, o son ingenieros, o están o supervisores, me da igual. Puede estar en una fábrica de una cosa o de otra y no es especialista en esas cosas, es especialista en ingeniería. Por tanto, es abstracto, es trabajo social.
Esa socialización, por cierto, también se da por el lado del capital. Cuando dice que la plusvalía, y eso es otra cosa de las dificultades para que el que tiene la mentalidad individualista propia del capital, que es la que se transmite pues, a través del sistema educativo, por ejemplo, en la Facultad de Economía, entienda que el capitalista también dice que puede ser trabajador productivo, en la medida que trabaja en un proceso. Si trabaja en la fábrica, si es rentista, pero si trabaja, es también capitalista, es también productivo, es trabajo productivo el suyo. Dice, pero la plusvalía es de toda la clase. O sea, se genera en una fábrica concreta, en un proceso de valorización específico, pero a la hora de decidir el reparto, toda la plusvalía entra en una bolsa y en la teoría de la plusvalía dice, es que es como si los capitalistas fueran comunistas. Se han convertido en comunistas, porque lo reparten en función para obtener la tasa media de ganancia. Bueno, lo que está diciendo aquí es que el proceso de socialización con el capitalismo ha alcanzado un grado que permite liberar la satisfacción de las necesidades de la obligación que tiene la gente de especializarse en un trabajo o en otro. Es decir, teóricamente, con el capitalismo, el tiempo libre tendría que ser mucho mayor que en los modos de producción anteriores. Y sin embargo, el tiempo libre, pues primero, se reduce drásticamente, hay que empezar a trabajar 12 horas al día de forma continuada, eso continuo, y se va reduciendo hasta las 8. Pero en los últimos 100 años no se ha reducido 120 años, se ha quedado en las 8 horas. No se ha reducido más. Al Papa se le ocurre decir que hay que reducir el tiempo de trabajo, le llaman peronista, demagogo y populista. Bolivariano no, porque como es argentino, pues populista, peronista le llaman. Sí. Y van 120 años sin reducir el tiempo de trabajo. Bueno, pues eso. Que es el obrero como trabajo social combinado. La socialización del trabajo permite una mayor división del trabajo y, por tanto, reducir la necesidad de trabajo directo. Si se pone el sistema de producción en función de la satisfacción de las necesidades y no de la valorización del capital, obviamente. Es decir, es mucho más fácil hacer una socialización del proceso de producción donde no hay agentes específicos, donde la gente no tiene la vinculación laboral con una concepción gremial o que al final es una concepción de casta, sino que se consideran todos obreros como tales. Pretender hacer la socialización sin cambiar, sin que se produzca ese cambio, pues da lugar a desastres como la socialización de la agricultura en la URSS, que se hizo al mismo tiempo que en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos lo hicieron, no hay que hacer las cosas. Es decir, a toda la agricultura familiar se la quebraron financieramente, les quitaron las tierras, los expulsaron, los mandaron a las ciudades y se encargaron empresas capitalistas de hacer la producción, la industrialización del campo. Claro, en la Unión Soviética quisieron hacer la industrialización del campo, conseguir las economías de escala, pero con los mismos trabajadores, con los mismos productores que tenían la mentalidad del pequeño agricultor. Es decir, la mentalidad del apego a la tierra propia, la propiedad privada de la tierra, etc. Con lo cual, pues, tan complicado como tan complicado como obligar a los pobres del campo a migrar a las ciudades y ir a trabajar en las fábricas, en Inglaterra, en la transición entre el 18 y el 19. Pero ahora todos esos procesos están muy, muy facilitados. Porque ya no es el obrero individual el que determina el trabajo, sino que la capacidad de trabajo social la que se expresa en el proceso de producción. Y por lo mismo, al mismo tiempo, el trabajador individual es impotente y entonces las relaciones capitalistas reproducen esas relaciones capitalistas. O sea, es eso. Bueno,
lo que hace bueno, eso habría que, no es otra discusión, pero cuando se habla muchas veces de la falta de identidad del trabajador moderno con el trabajo, es porque, por las dificultades objetivas de identificarse con una cualidad del trabajo. El trabajo precisamente como cantidad de tiempo que hay que entregar y cantidad de dinero que se obtiene y cantidad de mercancías por las que se puede cambiar ese dinero. ¿Cuánto gano? ¿Cuántas horas tengo que trabajar? Son horas, esfuerzo y compensación por esas horas. Por eso la individualidad se desarrolla fuera del proceso de trabajo, en el proceso de consumo. Y yo creo que ya que hay sociólogos que lo trabajan eso, ¿no? Que hay una hiperindividualización del consumo, un intento de, pues eso, el tema de la marca, de la forma, del pequeño cambio, tal, como un mecanismo de generación de identidad, de identidad individual, pero al mismo tiempo de ocultamiento del carácter social del proceso de producción. Es decir, hay que mantener el respeto de la propiedad privada. Si dejamos que los trabajadores sean conscientes del carácter social de la producción, pueden llegar a pensar que el consumo también tiene que ser socializado. Pero no, vamos a hacer un procedimiento social de identificación a través del consumo, de construcción de la identidad personal a través del consumo. El extremo es el consumo del propio cuerpo. El capitalismo antropófago en el que estamos metidos. Para evitar que se genere una toma de conciencia colectiva de la realidad. Pero bueno, es otro lío. No, eso no está. Sobre el tema del trabajo de productivo e improductivo, bueno, esta es una discusión bizantina, o si este trabajo es productivo o no es productivo, pero más dice, la diferencia entre trabajo productivo y trabajo improductivo es importante con respecto a la acumulación, en la página 89, ya que solo el intercambio por trabajo productivo constituye una de las condiciones de la reconversión de la plusvalía en capital. Es decir, por ejemplo, para el estudio del capitalismo contemporáneo, para el análisis estadístico, para la utilización de las estadísticas, para el análisis del capitalismo, es fundamental tener claridad de qué es trabajo productivo y qué es trabajo improductivo. Y creo que todavía no existe esa claridad. Por ejemplo, lo que aquí parece claramente, como dice Marx, que en el trabajo colectivo, el de los ingenieros y el de los supervisores, si el producto está destinado a la valorización, es trabajo productivo, otros no lo tienen claro. No sé, hay que quitarlo. En el libro 3, yo creo que es muy claro y dice, si el trabajo de supervisión tiene que ver con el proceso de trabajo, es productivo. Si el trabajo de supervisión tiene que ver con las relaciones antagónicas de clase, es cuando no es productivo. Ya, pero ese es el policía. Claro. Ese es el que dice aquí, el empleado público. No, pero bueno, pero en la propia fábrica, sí. Por ejemplo, si uno ve la evolución del trabajo productivo, hace un intento de estimar el trabajo productivo e improductivo en los servicios, el enorme crecimiento de los servicios, la economía de servicios y todo ese discurso de ahora, pues resulta que la mayor parte del trabajo de servicios es improductivo. Y en los servicios productivos, bueno, la economía española, son una parte perfectamente comparable con el peso que tiene la industria de la agricultura. No, los servicios, no todo esto, pero quita todos los servicios improductivos, empleados públicos, médicos, los actores de teatro, los de cine no, porque los de teatro no hay una mercancía que continúe, bueno. Los policías, seguratas, publicidad, comercio, o sea, distribución de la mercancía, quita todo eso y lo que te queda de trabajo productivo, pues es una minoría
de la actividad de los servicios. Transporte, hostelería, algunos servicios profesionales, queda muy poco. Servicios profesionales, culturales, la mayor parte es improductivo. Eso es como expresión de el enorme crecimiento. Cuando se dice, no, es que el crecimiento del excedente llega un momento en que permite que surja pues gente que no trabaja, productiva, que no produce. Surge el ejército, las castas sacerdotales, la aristocracia. Pero es que hoy la inmensa mayoría de la gente, incluso que trabaja como trabajadores asalariados, son improductivos, o somos improductivos, en el empleo público, somos improductivos desde el punto de vista capitalista, no de la producción de valores de uso, sino de la producción de valores de uso. Mientras que en el siglo XIX no era así. O sea, hace 120 años no era así. El peso de las ramas improductivas era el tamaño del Estado mucho más pequeño. La mayor parte de la gente era trabajadores productivos. Una duda que me queda es con el tema de los servicios. O sea, mientras que esto me ha aclarado el trabajo en la producción material, en el tema de los servicios yo no termino de tener un criterio claro para distinguir una actividad como productiva o no productiva. Por ejemplo, hay incluso una contradicción. O me parece a mi contradicción. En la página 85. El segundo párrafo termina y dice: por ello se debe hacer caso omiso de esos trabajos y tratarlos solamente a propósito de trabajo asalariado, bajo la categoría de trabajo asalariado que no es al mismo tiempo trabajo productivo. ¿Cuál es? Los trabajos que solo se disfrutan como servicios, es decir, que no se transforman en productos separables de los trabajadores. Solo se disfrutan como servicios y no se transforman en productos separables de los trabajadores. Por ejemplo, estoy diciendo el trabajador de teatro. El trabajador de teatro no se puede reproducir. El de cine sí, porque tiene la película. El trabajador de cine es productivo y el trabajador de teatro no. Le pregunto al especialista de arte. Pero es que luego el siguiente párrafo dice: el mismo trabajo, por ejemplo, jardinería, sastrería, bueno, sí, sastre sí, traje, puede ser realizado por el mismo trabajador al servicio de un capitalista industrial o de un consumidor directo. Bueno, sí, no. Veía una contradicción, pero no. Pero, ¿cuáles son los trabajos que solo se disfrutan como servicios y no se transforman en productos? ¿El trabajador de peluquería? Sí, yo lo que creo es que aquí lo que la frase luego sigue, ¿no? Y dice: la suma de los trabajos que se disfrutan solo como servicios no se transforman en productos separables de los trabajadores, y aunque se les puede explotar de manera directamente capitalista, constituyen magnitudes insignificantes si se les compara con la masa de la producción capitalista. Por ello se debe hacer caso omiso de esos trabajos y tratarlos solamente a propósito del trabajo asalariado, bajo la categoría de trabajo asalariado, que no es lo mismo que no es al mismo tiempo trabajo productivo. O sea, yo creo que aquí está tomando una solución analítica, sabiendo que se les puede explotar de manera directamente capitalista, lo que son insignificantes. Lo cual ha cambiado radicalmente ahora, ¿no? Porque Claro. ese otro párrafo cuando dice: ningún hombre compra prestaciones y servicios médicas o legales como medio para transformar en capital el dinero así desembolsado. Pues aquí se montan hospitales privados. Así es. Entonces, lo que ha ocurrido es que la salvedad que dice aquí, que a veces se puede constituir magnitudes insignificantes, pues ya no lo son, entonces ya no nos vale este criterio como más operativo, yo diría. Pero en las teorías de plusvalía ya pone el ejemplo de la compañía de teatro y de... Y luego, también otro problema que pasa aquí es que muchas veces pone servicio como sinónimo de aquello en lo que se gasta un rédito. O sea, cuando un burgués tiene un asalariado que es un mayordomo, por ejemplo, o un jardinero, está ahí gastando un rédito, pero ese salario que está pagando no se está valorizando. Simplemente hace unas tareas, arregla la casa, etc., pero no valoriza capital. Ese servicio, ese salario, en ningún caso es
es productivo, ¿no? Sí, porque te llama la atención que hay muchos párrafos traídos directamente de la teoría de la plusvalía, pero este está escrito después. O sea, que tenía que estar más avanzado. Y mantiene el tema de los... Bueno, efectivamente, tiene razón. Que cuando habla de servicios, no habla de lo que hoy entendemos como sector servicios. Sí, ¿no? No habla, sino que él tiende a... Aunque en un momento lo dice, el servicio de la producción inmaterial, pero luego vuelve otra vez al servicio que consiste en pagar no con capital, sino con rédito, con renta. Por eso es peligroso algunas citas que se cogen aisladas de esto y de teorías de plusvalía. Oye, son peligrosillas. Sí, pero por eso necesito tesis doctorales, por eso. Las puestas entre ellas. Es productivo el trabajo de los funcionarios. Bueno. Uno más. Si nadie tiene más de la gente que está conectada online, cerraríamos la sesión. O sea que si alguien tiene algo que comentar, que se lance definitivamente. No tiene pinta. Bueno, terminamos. Pues nada, nos vemos la semana que viene para trabajar unas 20 paginillas. Muy bien, hasta luego, nos vemos.